Escuela Politécnica Nacional, Escuela de Formación de Tecnólogos, Tecnología Superior en Electromecánica. Informe del Laboratorio de Refrigeración y Aire Acondicionado. Práctica número 1. Taller en el I sobre propiedades de las sustancias puras, elaborado por Angamarca Jonathan del Paralelo GRDP, en la fecha del 9 del 04 del 2026. Primer punto, tenemos que analizar los siguientes para el refrigerante R134A, utilizando la aplicación de Danfoss. La aplicación de Danfoss es una aplicación muy útil donde se mete el nombre del refrigerante y nos sale todas sus características y cualidades. Podemos ver que el R134A es un halógeno. Su clasificación de seguridad A1. Es tóxico, no. Inflamable, no. Su poder de agotamiento de ozono es cero. Su potencial de calentamiento global es full alto, lo cual se recomienda recuperar, ya que si le podemos ventear, esto causaría un daño tremendo. El tipo de aceite compatible es el POE. Muy bien. Ahora tenemos que una temperatura de condensación de 40 grados. ¿Cuál es su presión en alta? Utilizando la aplicación de Danfoss nos da la siguiente presión absoluta, que es 147,4 psi. Esta presión es independiente de la presión atmosférica. Y ahora nos pide calcular la presión manométrica en Quito, lo cual es de 137. La presión manométrica a nivel del mar es 132,7. Tenemos que la temperatura de evaporación ahora es -10. Ahora hacemos lo mismo que la anterior, pero ahora nos pide cuál es la presión de baja. La presión absoluta nos dio 29,10 psi y abajo también a nivel del mar sería lo mismo. Calculamos sus diferentes presiones manométricas tanto a nivel de Quito y al nivel del mar. Y estos datos los podemos comprobar en el software de LIS. Aquí se puede detallar que son prácticamente similares y podemos ver que el software LIS se utiliza más para la práctica o para los ejercicios, para la realidad. Ahora tenemos como segundo punto, me olvidé decirles que este se utiliza para aire acondicionado. Tenemos ahora el refrigerante 410A. Este es un halógeno, pero de mezcla zeontrópica. Tuvimos un diferente problema vuelta al calcular esto en el software IS. Ahora le voy a mostrar. Podemos ver también aquí que es su diferente. A ver, tenemos aquí que su clasificación de seguridad es A1. Es tóxico, no. Es inflamable tampoco, pero también podemos ver que su poder de calentamiento global es más alto que el R134, lo cual se debe recuperar. El aceite compatible en el POE, hacemos lo mismo que el anterior, que nos pide cuál es su presión en alta y cuál es su presión en baja a sus diferentes temperaturas. Tenemos aquí y estos datos los podemos ver aquí, que son prácticamente similares y los comprobamos explícitamente. El problema en este fue que sabemos que ahora, como este es una mezcla y no es una sustancia pura, en el software no le entiende eso muy bonitamente. Y ahora sí que, como es una mezcla, vamos a tomar una entalpía como es una calidad de uno. O sea, definimos que está en saturación y ahí nos dio los datos iguales. Ahora tenemos el refrigerante que es el 717, que es un inorgánico. Es amoníaco y es full tóxico. Este tenemos que su clasificación de seguridad es B2L y aquí también es tóxico inflamable, son sí. Tenemos que el PAO y el PSG es cero, lo cual es muy bueno, pero tiene una desventaja, que es full tóxico. Y al ser tóxico no se puede ventear. Y lo más recomendable sería recuperar. El aceite compatible es el PAG. Hacemos lo mismo que el anterior, con una temperatura de condensación de 40 grados. Nos pide la presión en alta y aquí también tenemos la temperatura de evaporación en -10 y nos pide cuál es su presión en baja. Muy bien, ahora vamos a verle en el software y podemos verificar que los datos están calculados correctamente. Aquí podemos ver la presión en alta, la presión en baja, la presión en Guayaquil, en Quito, y la presión de baja en Guayaquil, en Quito, todo en P6. Tenemos ahora el último, que es el refrigerante 600A, que es un hidrocarburo y se utiliza en línea blanca doméstica. Este me salió muy bien también, ya que aquí en el IS también vimos sus diferentes datos que son iguales. Tenemos una clasificación de A3. El 3 quiere decir que es inflamable, full inflamable.
aunque la A mayúscula quiere decir que no es tóxico. Tenemos que el PAU cero y poder de calentamiento global es 3. ¿Se puede ventear o recuperar? Se puede ventear, ya que su poder de calentamiento global es 3 y no afectaría tanto. Pero lo recomendable para mi punto de vista sería mejor recuperarlo y verlo en qué podremos utilizar, aunque saldría un poco medio caro. Eh, Ahora con el tipo de aceite compatible es ABPAO. Nos pide lo mismo que el anterior, a una temperatura de concesión de 40 grados. ¿Cuál es su presión en alta? Ponemos aquí ver que son 77 psi y acá también 77,05 psi. Presión manométrica en Quito y presión manométrica a nivel del mar. Ahora temperatura de evaporación a -10 grados. ¿Cuál es su presión de baja? Tenemos la presión absoluta que es 15,73 y aquí 15,68. Son prácticamente similares. Y aquí la presión manométrica a nivel de, de de Quito y a nivel del mar. Aquí varía tanto, no varía tanto. Y podemos verlo y comprobarlo en el software. Muy bien. Conclusiones y recomendaciones sería que se determinó que el refrigerante R410 al ser una mezcla requiere que se definan al menos propiedades independientes, como fueron la calidad y la temperatura para poder aliviar la saturación, a diferencia de otras sustancias puras. La influencia de altitud infiere significativamente en Quito hacia Guayaquil para unas más saturación, ya que esto quiere decir que la altitud en Quito la presión sería de 10,4 psi y en Guayaquil sería 14,7 psi. Recomendaciones al trabajar con mezclas de refrigerantes: es recomendable utilizar una función Resurb con dos propiedades independientes. También es fundamental ajustar la interpretación de las tablas de presión según en la ciudad que se vaya a operar, ya que todas las ciudades tienen diferentes altitudes. Eso sería todo por hoy. Gracias.